Buenas noches, profe y compañeros. En este momento me dispongo a exponerles sobre lo que es mi proyecto de investigación, el cual tiene como título Propuesta de taller sobre el diseño y organización del espacio físico en el aula como factor fundamental para propiciar ambientes de aprendizaje significativos en el Centro Educativo Liceo Tucurrique. A continuación, les presento el planteamiento del problema. ¿Por qué son importantes los ambientes de aprendizaje en clase? Primero explicar que los ambientes son importantes para que los niños y jóvenes puedan adquirir diferentes conocimientos sin dificultad alguna. Conocimientos en diferentes áreas, lo que es el arte, la ciencia, la literatura, el deporte. ¿Creen ustedes que influye el espacio físico de aprendizaje en el rendimiento del alumnado? La respuesta es sí, ya que un aula no debería de producir una sensación diferente a la de sentirse cómodos y seguros, casi como mencionar como si estuvieran en casa. Esta influencia sobre el ambiente físico muchas veces en ciertos estudiantes queda en el olvido, pero para la gran mayoría sí se ve afectado tanto en su rendimiento académico como en su bienestar psicológico. Como objetivo principal del proyecto tenemos el siguiente. Objetivo principal: analizar las acciones y comportamientos desarrollados por los estudiantes en su ambiente de aprendizaje, atendiendo a las características del diseño y organización del espacio físico del aula en el centro educativo del Liceo Tucurrique. A continuación, objetivos específicos. Objetivos específicos. 1. Encuestar a los estudiantes y docentes sobre el espacio y diseño del aula de manera que permita un ambiente de aprendizaje significativo. 2. Medir por medio de un instrumento el grado de satisfacción de los estudiantes y docentes sobre el espacio físico y diseño del aula. 3. Recomendar acciones para mejorar el diseño y organización del espacio físico del aula. Como ideas centrales de mi proyecto les menciono las siguientes. A continuación, procedo a comentarles las ideas principales del trabajo de investigación. Son 5. La primera trata sobre el ambiente de aprendizaje y sus tipos. ¿Y qué es un ambiente de aprendizaje? Duarte lo define como aquel escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, por lo que es importante tener claro que no es tener una gran cantidad de recursos o materiales, sino contar con estrategias innovadoras, creativas e interesantes. Tipos de ambientes de aprendizaje. 1. Físico y psicosocial. Este es de tipo presencial, el tradicional, en donde llegamos a un aula y cumplimos con un horario. 2. Aprendizaje virtual. Debido a la situación que enfrentamos en cuanto a la salud, se ha tenido que implementar modalidad virtual, situación que no ha sido fácil para muchos, ya que no todos cuentan con las mismas condiciones económicas y accesibilidad al Internet. Y por último, el 3, ambiente mixto de aprendizaje. Este es el aprendizaje que realizamos presencialmente, pero también con la ayuda de aparatos tecnológicos. Otro aspecto importante del proyecto es el siguiente. El papel de las y los docentes en el diseño de los ambientes de aprendizaje. Este es sumamente crucial, ya que estos profesionales son quienes poseen conocimientos, herramientas y experiencia que son las que posibilitan comprender la trascendencia de estos espacios. Al respecto, Rodríguez menciona que una de las tareas principales de los y las docentes consiste en propiciar la generación de ambientes de aprendizaje que favorezcan la adquisición de competencias por parte de los educandos, atendiendo a las características o recursos que estos requieren para su efectivo desarrollo. Otro aspecto importante es influencia de los espacios físicos escolares en el aprendizaje. En las instituciones, los espacios escolares influyen mucho en el modelo de aprendizaje. El color, la iluminación, el orden son factores fundamentales que interfieren a la hora de aprender. Conseguir que los espacios de los centros educativos sean agradables debe de ser un punto a favor para los profesores, pero también para los alumnos.
Espacios amplios, zonas específicas para aprender, zonas de descanso, pueden convertir el aula en un lugar cómodo y acogedor, en un lugar flexible, donde no sea incómodo pasar la mayor parte del tiempo, en donde podemos decir que es la segunda casa tanto de los alumnos como de los docentes. Los espacios educativos agradables y acogedores pueden conseguirse implantando mobiliario escolar innovador, cómodo y colorido, murales educativos que llamen la atención de nuestros estudiantes. A continuación, otro aspecto importante del proyecto. Se puede decir que los estudiantes pueden obtener grandes ventajas cuando se logra generar que estos ambientes de aprendizaje sean cálidos, adecuados y significativos. Como ventajas tenemos las siguientes. Las actividades motivarán a los estudiantes. Los docentes les brindarán a los chicos las puertas a la tecnología. Se atrae más la atención de los estudiantes. Se utilizarán nuevas estrategias de aprendizaje. El conocimiento será significativo por parte de los alumnos y por último será un ambiente más agradable a la hora de aprender. Como desventajas tenemos las siguientes. Algunas veces se tiende a gastar mucho dinero para adecuar el espacio donde se quiere generar un ambiente de aprendizaje significativo adecuado. En este caso, el salón de clases, en donde no siempre se puede hacer o lograr lo que se pretende por falta de fondos. La siguiente es la inversión de tiempo de docentes y estudiantes para así poder crear este espacio físico que sea de agrado para ambas partes. Y por último, 4 elementos importantes para generar ambientes o espacios físicos de aprendizaje adecuados y significativos. 1. Material visual de calidad. 2. La tecnología. 3. Un buen manejo de tiempo. Y 4. Material didáctico. Estos 5 aspectos que mencioné antes son aspectos importantes de mi proyecto, así como estos muchos otros, como por ejemplo la importancia de un educador que motive, la importancia y participación que tienen los estudiantes dentro de, con su opinión, con sus ideas, con sus aportes, y así como estas, muchísimas más. A continuación, les presentaré un poquitito sobre la reseña histórica de la institución. Inició mediante la gestión de un grupo de padres, donde había únicamente niveles de séptimo, octavo y noveno, pero cierra sus puertas en el año 86 debido a la falta de código, ya que este funcionaba en una escuela bajo la supervisión de la señora directora Sara Quesada Lara. En el año 96 se da una reapertura por iniciativa de doña Sara junto con el apoyo de la dirigencia local con una matrícula de 110 estudiantes. Y es así que el colegio abre sus puertas. Poco a poco, año tras año, se dan diferentes construcciones en las instalaciones. En el año 98 se celebra la primera graduación de tercer ciclo. En ese entonces se contaba con muy pocos nombramientos en diferentes áreas. Para el año 2000 se celebra la primera graduación de bachiller con 28 estudiantes. Y transcurrieron los años y el colegio iba creciendo poco a poco. El liceo fue privilegiado junto con 60 colegios con un proyecto en donde fueron equipados con mobiliario, laboratorio de informática, entre otras cosas más. Para el presente año, el liceo incorpora niveles desde séptimo hasta undécimo. También cuenta con un programa de educación especial que inició en el año 2002. A continuación, algunas imágenes de cómo luce el liceo actualmente y cómo lo están renovando, después de casi 7 años de estar sin ningún tipo de arreglo en aulas, pasillos, comedor, etc.
Ficha institucional. Nombre de la institución, Liceo Tucurrique. Ubicación, Cartago Jiménez Tucurrique, 1 kilómetro al este de la Municipalidad de Tucurrique. Carretera 225. Director, César Portugués Sanabria. Número de teléfono 2535-0309. A continuación, la visión. Misión. Promover la formación integral de los estudiantes para que participen creativa y activamente en el mejoramiento de las condiciones socioculturales del entorno por medio de una metodología participativa y dinámica que promueva el trabajo colaborativo e interdisciplinario, generando un cambio y transformación a nivel cognitivo y actitudinal. A continuación, la visión. Visión. Convertirse en un centro educativo innovador que promueva una educación integral, empleando metodologías y tecnologías modernas en un ambiente pedagógico funcional agradable para el estudiantado y al servicio de sus familias y la comunidad, con un personal altamente calificado para impartir una educación de calidad y brindando un servicio eficiente y eficaz, capaz de entender las necesidades de la comunidad educativa. Seguidamente, algunos valores. Algunos valores de la institución: respeto, tolerancia, civismo, responsabilidad, puntualidad y compromiso. Seguidamente, el marco metodológico. Tipo de investigación. Esta investigación es de tipo mixto, ya que los objetivos fueron planteados de manera que se conozcan datos concretos sobre el impacto que tienen los ambientes de aprendizaje significativos y por otra parte profundizar en el sentimiento que se da en los estudiantes y profesores del Liceo Tucurrique. Este tipo de enfoque, como ya se mencionó anteriormente, es el más pertinente para el desarrollo de esta investigación por el uso de datos cualitativos y cuantitativos, pues es una mezcla entre una descripción cualitativa sobre las metodologías pedagógicas de los cursos en los que se basa el estudio y un análisis cuantitativo de la opinión de los estudiantes y docentes. A continuación, el diseño de la investigación. Diseño de la investigación. El diseño del enfoque cuantitativo es correlacional casual y de parte del cualitativo es un diseño de investigación-acción. Primero debe quedar claro que la investigación no experimental es la que según Hernández, Fernández y Baptista define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. Participantes de la investigación. Participantes. La población que involucra esta investigación la componen 5 estudiantes y 5 docentes del Liceo Tucurrique. Los participantes directos de esta investigación son todos aquellos estudiantes y docentes activos del Liceo Tucurrique. Técnicas utilizadas. Dado el carácter mixto de esta investigación, se hace necesario el uso tanto de técnicas de tipo cualitativo como cuantitativo. Cuestionario. En lo que respecta a la definición propiamente de la técnica de cuestionario, Hernández, Fernández y Baptista dicen lo siguiente: en fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema o hipótesis. Por otro lado, la definición de Barrantes Echavarría dice que el cuestionario se trata de una serie de preguntas escritas para ser resueltos sin intervención del investigador. Ambas definiciones se complementan y dejan claro que un cuestionario es una técnica para recopilar datos que sustentarán una investigación a base de un grupo de preguntas. Por otro lado tenemos la técnica de entrevista,
la cual podemos definir como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras entrevistados. En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. La utilizada en este caso fue la entrevista semiestructurada, la cual se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener más información. A continuación, un ejemplo de cada una. A continuación, el ejemplo de la tabla de variables. Como interrogante de estudio tenemos, ¿influye el espacio físico de aprendizaje en el rendimiento del alumnado? Objetivos específicos. Encuestar a los estudiantes y docentes sobre el espacio y diseño del aula de manera que permita un ambiente de aprendizaje significativo. Variable de este objetivo, diseño y organización del espacio físico. Definición conceptual. Hay una diferencia entre el espacio que es físico y el ambiente que en términos más amplios incluye la relación que se establece entre el alumno y el propio espacio. El ambiente cuenta con una dimensión física y funcional. Definición instrumental. Cuestionario. Consiste en hacerle una serie de preguntas a los participantes de la muestra. Definición operacional. El cuestionario se hizo con el fin de observar el diseño, el espacio físico en el aula para ver si se genera alguna satisfacción en los estudiantes y profesores. Subcategoría de variables: color del aula, longitud, luz, adornos, objetos. Objetivo específico número 2. Medir por medio de un instrumento el grado de satisfacción de los estudiantes y docentes sobre el espacio físico y diseño del aula. Variable de este objetivo, ambientes de aprendizaje significativos. Definición conceptual. El ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación. Definición instrumental. Entrevista. Hacer preguntas con el fin de conocer la perspectiva de los participantes directos. Definición operacional. Las preguntas que constituyen la entrevista se realizaron con el fin de observar las diferentes metodologías utilizadas por los docentes, en donde se pretende visualizar por qué los ambientes de aprendizaje significativos se ven afectados según el ambiente, espacios físicos dentro y fuera del aula. Subcategorías de variable. Atractivo, poco atractivo. A continuación, el proceso de recolección de datos. Fase 1. Escogencia del tema y revisión de bibliografía. En la primera semana se escogió el tema y se formularon los objetivos a perseguir y se justificó la pertinencia de esta investigación. En un lapso de días se realizó una búsqueda de material bibliográfico, de páginas en Internet y también libro brindado por la profesora, con el fin de tomar ejemplos y ayuda en el proyecto. Fase 2. El contacto con los participantes. Después de tener el proyecto avanzado, el paso siguiente conlleva el contactar a los participantes. En este caso, se procede a hablar con algunos de los estudiantes y docentes por medio de WhatsApp y se les dice que su participación es sumamente valiosa para obtener la información que sustentará el proyecto. Se les explica que el proyecto consiste en una evaluación sobre el impacto que tiene la organización del espacio físico en el aula, como factor fundamental para propiciar ambientes de aprendizaje significativos. Fase 3. Aplicación de todas las técnicas. En esta etapa se procede en el lapso de una semana a aplicar la entrevista del cuestionario a una población de 5 estudiantes. Estos instrumentos se enviarán por correo electrónico o WhatsApp, con el fin de recolectar los datos de forma rápida.
Posteriormente se lleva a cabo la entrevista con 5 docentes que imparten diferentes materias. Fase 4. Análisis de datos. En esta etapa se procede a realizar una profunda interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de todos los instrumentos de investigación, para a partir del análisis de cada uno de estos y triangular la información para conseguir una interpretación entrelazada y lo suficientemente robusta que demuestre que los resultados de esta investigación son bastante sólidos y por ende confiables. Fase 5. Diseño de la propuesta. En esta última fase corresponde a la construcción de una propuesta metodológica para cada una de las respuestas brindadas, para realizar una propuesta de taller en donde dicha propuesta se hace basada en los resultados de la investigación. Esto con el propósito de que sean propuestas de mejor hechas tomando en cuenta los valiosos aportes de los estudiantes y docentes. A continuación, el análisis de datos. Análisis cuantitativo. Para comenzar con el análisis del grado de satisfacción de los estudiantes sobre los espacios físicos, del cómo pueden influir en sus aprendizajes, se procede a explicar los datos cuantitativos obtenidos. Este dato se agrupa según el instrumento aplicado, en este caso, entrevista semiestructurada. Pregunta número 1. ¿Considera usted que se encuentra en un aula con espacio suficiente que le ayude a desarrollar un buen aprendizaje? Respecto a la pregunta 1, a menudo hablamos o escuchamos de los nuevos cambios que estamos viviendo en temas de educación, nuestras metodologías, formas de trabajar y de enseñar, de adaptarnos a las exigencias de la sociedad actual y pensar en el futuro. Desde la estimulación temprana, inteligencias múltiples, aprendizaje y trabajo cooperativo. El salón de clase debe ser un lugar acogedor y agradable, un lugar de encuentro y de relación en el que se forjan las primeras amistades y se aprende a vivir en sociedad. Es por tanto un lugar en que los estudiantes deben de sentirse bien, estar a gusto. Un espacio amplio con zonas para aprender, pero también para descansar, comer algo o simplemente coger un libro y leer. El aula debe ser sobre todo flexible y cómoda. Pregunta número 2. ¿Cree usted que el color del aula afecta su aprendizaje durante la clase? Los participantes de la investigación opinan que el color del aula no es un factor importante y relevante que vaya a afectar su aprendizaje, por lo que consideran que este no se verá afectado de manera negativa a la hora de aprender y desenvolverse en sus respectivas clases. Pero tenemos que tener en cuenta que lo ideal es poder crear un diseño inicial con algún boceto que le permita simular la aplicación de color de diferentes formas, generando así sensaciones y efectos que podrán ser valiosos por personas cercanas. Por lo tanto, utilizar el color adecuado, así como la correcta combinación y colocación, puede afectar en gran medida las emociones, la atención y el comportamiento de las personas cuando se está aprendiendo. Pregunta número 3. ¿Cree usted que algún elemento, objeto, decoración de su clase le genera algún tipo de distracción a su aprendizaje? En este caso vemos que los estudiantes responden a un 100% que no, pero sin embargo existe una serie de estímulos ambientales que pueden influir de forma negativa en la concentración del estudio. Estos pueden ser elementos que se utilicen en el momento y que estén relacionados con el mismo, convirtiéndose en distractores, como gestos o pequeñas conductas que hacen perder un tiempo valioso. Los estudiantes tienen pequeñas estrategias que utilizan para distraerse, logrando sorprender con cosas nuevas constantemente. No conocemos todas. Pregunta número 4. ¿Cree usted que es importante que usted participe en la decoración de su salón de clases? Según los participantes, consideran que es importante que ellos participen en la decoración del salón de clases. Hoy en día, en la modalidad en la que estamos, se debe considerar que ya los chicos no van o se trasladan a varias aulas. Ahora se trabaja que los profesores se dirijan a sus estudiantes, por lo que la mayor parte del tiempo se mantienen en un solo lugar, por lo que es aún más de suma importancia que ese lugar sea agradable, creativo, atractivo para cada uno de ellos. La opinión de que cada uno pueda dar sobre sus preferencias, gustos, es importante.
y será relevante a la hora de decorar, nunca saliéndose de las reglas, parámetros, recursos económicos con los que se cuenta o se establecieron en cada institución. Al final, la opinión de todos tiene valor, en donde se pueden unificar ideas, aportes y así poder ponerlo por obras. Todo esto con el objetivo o fin principal que se sientan a gusto en el lugar en donde están aprendiendo. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Considera usted que los ambientes al aire libre son necesarios dentro de las clases? Como bien lo vemos en el gráfico, la mayor parte de los estudiantes opina que sí, ya que los espacios recreativos son parte esencial en el desarrollo intelectual y social de cada uno de estos jóvenes, ya que a través de ellos se forman hábitos, actitudes, destrezas mediante procesos que aportan significativamente en su rendimiento. Toda institución debería de contar con este tipo de espacios recreativos al aire libre, para que los educandos desarrollen actitudes lúdicas y éstas puedan ayudar a tener hábitos positivos. A continuación, el análisis cualitativo. Análisis cualitativo. De acuerdo con la opinión de los docentes del Liceo Tucurrique que imparten diferentes materias, según este enfoque basado en el cuestionario abierto que se envió por medio de correo y WhatsApp, podemos obtener los siguientes resultados. A continuación, el cuestionario. Pregunta número 1. ¿Influye el espacio físico de aprendizaje en el rendimiento del alumnado? Todos los docentes llegan a la conclusión que sí es importante y que sí influye en el espacio físico en su proceso de aprendizaje. En mi opinión personal, también es así, ya que un aula no debería producir una sensación muy diferente a la de sentirse en un lugar seguro. El ambiente físico del aula es un aspecto que a menudo a veces olvidamos, pero no podemos olvidar que influye tanto en el rendimiento académico como en el bienestar psicológico de los alumnos. Pregunta número 2. ¿Cómo debe ser el aula? Los docentes opinan que un aula debe ser iluminada, ventilada, espaciosa, libre de sonidos, libre de distractores, decorada según cada especialidad y que esta decoración no sea cargada. Pregunta número 3. ¿Cómo adecuar el espacio físico al proceso de aprendizaje educativo? Es pertinente considerar que el espacio físico de una institución y las adecuaciones que en él se generan deben ser incluyentes a todos los usuarios que hacen vida en cada recinto, particularmente a las personas con diversidad funcional, debido a que los espacios físicos deben permitirles la accesibilidad y movilidad dentro de su campo, de forma autónoma y así garantizarle un proceso de aprendizaje y estrategias de apoyo para la inclusión y formación en la educación. Pregunta número 4. ¿Qué principios debemos tener en cuenta al diseñar espacios físicos adecuados para que nuestra enseñanza sea eficaz? Sobre esta pregunta, los principios básicos están el que sea un ambiente motivador, tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que sin duda es donde se pasa la mayor parte del tiempo. Como dirían, se puede considerar como una segunda casa. Por lo tanto, es importante que sea un espacio acogedor en donde puedan sentirse bien, casi como en casa. Pregunta número 5. ¿Cómo deben participar los alumnos en el diseño de los espacios del centro educativo? Que el actuar de los estudiantes en un ambiente de aprendizaje tiene mayor interés en lo que se les enseña, demuestran felicidad en el aula y algo muy interesante es que desean ansiosamente dar sus aportes, también reflejan paz y ganas de trabajar en sus asignaciones. A continuación, las conclusiones. De acuerdo con lo investigado por medio de la entrevista y cuestionarios aplicadas a 5 estudiantes y 5 docentes del Liceo de Tucurrique, podemos concluir de la siguiente manera. 1. Primeramente, se reconoce que generar ambientes de aprendizaje en los salones de clases permite que los estudiantes logren un aprendizaje significativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. También concluimos que gracias a estos ambientes de aprendizaje significativos,
El rendimiento académico de los estudiantes es eficiente, con un alto nivel en todo el año lectivo. 3. Otro punto muy importante, cuando existe un ambiente significativo, los estudiantes cambian su forma de pensar y de actuar, pero hablando de una manera positiva, ya que se interesan por adquirir nuevos conocimientos. 4. No solo en un aula de 4 paredes se pueden generar ambientes de aprendizaje significativos, sino en las aulas virtuales con las que contamos hoy en día. Y en estas se debe crear ambientes amenos, agradables, donde los estudiantes se sientan felices, atraídos por el proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Para finalizar esta parte de las conclusiones, cabe mencionar que no solo los estudiantes son beneficiados cuando se crean este tipo de ambientes, sino los docentes hasta la misma institución, porque los docentes pueden llegar con más entusiasmo a impartir sus clases, más interesados, con mayor satisfacción. Seguidamente, recomendaciones. Para generar estos ambientes de aprendizaje se debe implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de la tecnología, materiales visuales de calidad, también el uso de materiales didácticos visuales como auditivos, ya que cada uno de los estudiantes aprende de manera diferente. Y no podemos dejar de mencionar el uso del tiempo. Saber usar el tiempo es de suma importancia, ya que si se llevan materiales se espera poder presentarlos ante los alumnos para que ellos puedan manipularlos y aprender por medio de ellos. Número 2. También se debe hacer de ese lugar de enseñanza un ambiente innovador, cambiante y transformador. Aquí el docente tiene que dar más, ya que se debe estar actualizado para así llevar nuevas estrategias, nuevos aprendizajes, nuevos recursos didácticos, de acuerdo al interés de los alumnos de hoy en día, porque no estamos tratando con los mismos discentes de 30 o 40 años atrás. Y por último, es tener claro que como docentes somos generadores de conocimiento, influencia activa y motivadores pedagógicos. En el caso de la enseñanza, el alumno tiene motivos, gustos, preferencias, ideales, que el maestro debe reforzar con incentivos o actividades y actitudes acordes a cada estudiante. Cuando se logra desarrollar estos 3 roles en un salón de clases, estamos creando un ambiente de aprendizaje significativo. Por último, la propuesta de taller. La propuesta a continuación pretende combinar varias técnicas pedagógicas de tipo constructivista para que en las clases se exploten los espacios físicos y para que así se vean beneficiadas al máximo las habilidades cognitivas de los estudiantes. Es un taller colaborativo. Primeramente se va a trabajar con una sesión de cada nivel. Se trabajará en una clase de 40 minutos. Se va a hacer una introducción por parte de la docente sobre la importancia que tienen los espacios físicos en el aprendizaje. Esta se hará con la herramienta PowerPoint, de manera interactiva. Seguidamente se procede a dividir el grupo en varios subgrupos para que se formen los equipos de trabajo. Esto para entregarles cierto material sobre la influencia que tienen los espacios físicos en el aprendizaje. Cada taller colaborativo consta de una o varias actividades que el docente debe de planificar de acuerdo al tema correspondiente, como por ejemplo, podemos utilizar debates, lluvia de ideas, murales colectivos, entre otros. Cada una de estas deben ser actividades que pongan a prueba los conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes y docentes sobre la influencia que tienen los espacios físicos en el aprendizaje. Luego de estas actividades se procede a leer lo que piensan, opinan cada uno de ellos sobre el cómo afecta ya sea positiva o negativamente los aspectos físicos en su aprendizaje. Y por último, el docente debe devolver las resoluciones del taller en la siguiente clase debidamente calificado y con su respectiva retroalimentación. Esto con el fin de poder fomentar con la autorización de la institución, en este caso el director, a proceder a modificar
reordenar esos espacios físicos que son considerados como importantes para que el aprendizaje sea más eficaz y placentero. Y esto hará según las respuestas de los estudiantes en las actividades hechas en las clases.